Ya chicos, vamos a esperar unos minutitos. Buenos días, siguen llegando los chicos. Vamos a esperar unos minutitos ahí para comenzar ya, chicos. Buenos días, Lady. ¿Qué tal? Ya estamos, creo. Bueno. Listo. Ángel Ramos. Chinchay. Ya, chicos. Ya. ¿Mm? Hoy hay examen, hija. Ahorita estoy tan traumado con el examen, ¿no, chicos? ¿Qué pasa? Ah, quieren examen, ya, listo.
Avísenme nomás, ¿eh? Si quieren el examen. Muy bien. Ya listo, chicos. Vamos viendo, siguen ingresando los chicos. Lo malo que ingresan tarde algunos. Miren, sí, todavía no puedo. Ya. Chicos, vamos a tratar de ingresar lo más temprano posible a los chicos que recién están ingresando. La entrada es a las 10 desde 10 para las 8 están algunos chicos ingresando. Creo que les pasan tarde a ustedes el link, la cosa que van a estar ingresando de 5 para las 8. A las 8 ya debemos estar listos prácticamente. Entonces vayan midiendo sus tiempos para poder ingresar en el horario, porque miren, ya se están haciendo costumbre y casi siempre son los mismos chicos, ¿ah? Yo veo acá, casi siempre son los mismos estudiantes que ingresan 8 y 5, 8 y 8, 8 y 9. Ahorita recién ingresaron los alumnos. Entonces, por favor, vayan midiendo sus tiempos y al medir sus tiempos vamos manejando, ¿ya? Ya para nosotros comenzar el tema, para comenzar el tema y no haya ningún tipo de problema, ¿no? Ya, entonces, vamos a comenzar el tema en sí. A ver, esta es la grabación, ya está todo. Vamos a comenzar a 8 y 10 de la mañana, comenzamos con el tema acerca, ¿qué tema nos toca hoy día? A ver, ya hemos hecho el periodo helenístico romano, ¿qué tema nos toca? Así mira el libro, pues, según la secuencia. ¿Se acuerda que hemos hecho una secuencia en el mapa? A ver, hemos hecho filosofía antigua, hemos hecho el periodo helenístico romano, y de ahí ¿qué toca? Patrística. La patrística, ¿no? O la filosofía medieval, inicio de la filosofía medieval. Cuando nosotros hablamos de la filosofía medieval, estamos hablando de el poder de la teología. O sea, la iglesia ya interviene dentro del mundo filosófico y dentro del mundo del pensamiento humano, en la cual ya muchas particularidades ya se están viendo ya en ese sentido, ¿no? Ya se están viendo en ese sentido, ¿en el sentido de qué? En el sentido de ver el mundo de diferente manera, ¿no? Entonces, a esta época se le conoce como un momento distinto ya, distinto, con distinto poder, ¿no? Y vamos a compartir la pantalla acá ahorita para ver una vez. Ahí está, miren. Lo que vamos a ver nosotros usualmente es la filosofía medieval, sí, pero específicamente lo que es el periodo de la patrística. Lo que quiero que entiendan es que nosotros dentro de la filosofía medieval, que habla específicamente de la teología, se va a dividir en tres grandes periodos. Uno es periodo inicial como base, y lo que nosotros vamos a ver específicamente es el segundo periodo, que es la patrística, y la próxima clase vamos a ver lo que es la escolástica, donde cada uno tiene un avance e idea fundamental cada momento, ¿no? Todos los momentos son importantes dentro de la filosofía. Entonces, para ver más o menos esto, vamos a ver un video, que es el video de la patrística, de la explicación de un conocedor del tema. Un ratito nada más para que vayan escuchando, ¿verdad?
André, si pudieras definirnos qué es la patrística a grosso modo. Bueno, yo he impartido esta materia de la patrística desde hace 2 décadas, ¿verdad? Desde hace más de 20 años, de hecho. La patrística es una reflexión sistemática y metódica, ¿verdad? Sobre pues, el pensamiento filosófico, pero también teológico de los llamados padres de la Iglesia, que son los autores cristianos antiguos desde la segunda mitad del primer siglo hasta el siglo VIII, supuestamente, ¿verdad? 750 termina la época patrística con la muerte de Juan Damasceno, pues luego, bueno, ya entra lo que se llamaría la escolástica, ¿verdad? Entonces, sí, se revisa pues, los escritos, ¿verdad? De estos autores cristianos, se llaman los padres de la Iglesia, desde el primer siglo, desde la Vida G, ¿verdad? Después, obviamente, los escritos de Clemente Romano, después de San Ignacio de Antioquía. Bueno, después viene la revisión de los grandes autores, ¿verdad? Como, por ejemplo, Clemente de Alejandría, tenemos a Orígenes, ¿no? Pues sí, obviamente, pues no hay que olvidar a los grandes capadocios, como Salvo Asirio, por ejemplo, ¿verdad? Como Gregorio de Nisa y de Nacianzo, pero dentro de la patrística, pues también hay grandes filósofos, como por ejemplo San Agustín, pero también no hay que olvidar a Clemente Alejandrino, su gran teoría, ¿verdad? Su gran aportación a la teoría del pedagogo, exactamente, ¿no? Entonces, esa es una aportación de estos autores con el fin de pues, comprender mejor sí, los conceptos fundamentales pues, que ha traído pues, al mundo de aquella época el cristianismo, ¿no? O sea, que nace el cristianismo, ¿no? Introduce el concepto de Dios sobre todo creador, el concepto del hombre como persona, ¿no? Los padres de la Iglesia entonces hacen grandes aportaciones con el fin de pues, ayudar, ¿no? A sus contemporáneos pues, a entender pues, estas temáticas. Y en términos de ideas, en términos de tesis filosóficas, ¿cuáles consideras tú que podrían ser las principales aportaciones de la patrística a la humanidad? Tanto, vamos a decir, cristiana como no cristiana. Mira, bueno, pues hay muchos padres de la Iglesia que desarrollan el pensamiento filosófico, desde San Agustín, por ejemplo, pues a mí siempre he admirado su teoría del logos, por ejemplo, el logos, ¿no? Que trata de juntar dos mundos. Por una parte, pues es el mundo cristiano con el mundo helenista, pues y viceversa, exactamente. Entonces, esta teoría del logos, pues trata de explicar cómo exactamente, ¿no? Transmitir este mensaje cristiano a los que no son cristianos. Muy bien, chicos. A ver, chicos, ideas principales. A ver, Lady. ¿Se me escucha bien? Sí, sí te escucho. Bajo, pero te escucho. Ya, nos dicen que la patrística es una reflexión sistemática sobre el pensamiento filosófico y que, si no me equivoco, iniciaba en los autores cristianos, pero que esto finalizó con la muerte de Juan Damasceno. Yeah. Y también ahí encontramos grandes filósofos como Clemente de Alejandría con su teoría del pedagogo, y también San Agustín, que hizo un aporte con su teoría de logos, creo, que trata sobre juntar los mundos. Y nos dicen que esta construcción sistemática tiene como, objetivo comprender los conceptos fundamentales sobre el cristianismo. Ok, muy bien, excelente. A ver, otra persona, muy bien. Ahí nos habla acerca del concepto de cristianismo, nos está mencionando, ¿no? Muy bien, excelente. A ver, otra señorita, otro jovencito.
A ver, chicos. A ver, ¿nadie más? ¿Alguien más, chicos? A ver, ¿de qué habló más el video? A ver. A ver, a ver, a ver. ¿De qué nos habla el video? O sea, ¿de qué temas más nos habla ese video? Dice, a ver. ¿Alguien más, chicos? A ver del video, ¿qué entendieron del video? A ver, Villegas. ¿Podría estar Villegas? Buenos días, profesor. Sí. Ok, yo entendí del video que la patrística estudia a al pensamiento filosófico, pero el de la iglesia, desde la mitad del primer siglo hasta el octavo. Ujú. Ya, listo, muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, la patrística del video nos explica prácticamente cómo es la estructura de este nueva filosofía que se va a marcar después del periodo helenístico romano, donde se va a plasmar, se va a plasmar el uso de la teología. O sea, cuando ya hablamos de filosofía medieval, hablamos de teología. O sea, ¿qué quiere decir la teología? Hablamos del estudio de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Hablamos del estudio de Dios, o sea, Dios como centro principal de todo. En esta filosofía medieval, siempre, siempre nosotros vamos viendo cómo la filosofía va avanzando, ¿no? Mira, ¿qué ven en este dibujo? ¿Cómo interpretan las imágenes? Mira, ¿cómo interpretarías las imágenes? A ver. ¿Cómo interpretarían las imágenes, chicos? Eh, Profesor, era la imagen. ¿Ah? No te escucho bien. Profesor, ¿con la Iglesia Católica? ¿Y qué más? ¿Cómo eran sus historias y sus creencias antiguas contra las personas y todo lo que no era supuestamente normal? No sé. Claro, con la Iglesia Católica, el poder de la Iglesia también, ¿no? Ahí vemos, Cómo fue avanzando y cambiando con el paso del tiempo. cómo va avanzando. O sea, como eran antes, sus creencias han cambiado un poco a la actualidad, pero siguen guardando algunas cosas de su pasado. Por ejemplo, sus construcciones son las mismas y así. Las construcciones son las mismas. Sí, también se maneja en eso. ¿Qué más se maneja acá? Miren, prácticamente la teología, el centro, todo es Dios prácticamente.
O sea, prácticamente nos dicen el poder de Dios, el poder de la teología. Cuando el poder de Dios, el poder de la teología, ¿no? La iglesia tiene un fundamento muy fuerte, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? A eso nos basamos. Así, más o menos es lo que vemos nosotros el poder de la iglesia. O sea, esta iglesia donde tiene todo el poder, donde prácticamente los clérigos, o sea, los representantes de la iglesia tenían el poder y tenían toda la situación de dominar o de mandar. Ellos mandaban órdenes, mandaban, dialogaban, o sea, decidían por todo. Ustedes por historia incluso saben también que en esa época, desde épocas antiguas, se manejaban los famosos estados de la iglesia. Cuando digo los estados de la iglesia, donde la iglesia siempre ha tenido mucho poder, hasta la actualidad se maneja el poder. Vamos aquí. Cuando nosotros hablamos de la filosofía medieval, vamos directamente a la filosofía medieval. Dentro de este tema de filosofía medieval, se habla de un pensamiento religioso cristiano que surge, según los libros de filosofía, surge desde el siglo V hasta el siglo XV aproximadamente. Pero si nosotros nos damos cuenta, mencionaba también el autor que estaba hablando acerca de la filosofía que no medieval, decía que surge desde los primeros momentos de la historia, desde el siglo I, siglo II, donde la patrística se da entre los siglos V y siglo VIII aproximadamente, donde agarra mayor fuerza y mayor renombre. Pero la filosofía no se puede desmerecer un gran momento que pasa con la formación del cristianismo. Por ejemplo, miren, acá en filosofía medieval siempre le toman el tema de la patrística y la escolástica, pero también tenemos que tomar en cuenta de lo que es el cristianismo. Lo que este cristianismo se basa, ¿no? Este cristianismo se basa en la creencia de Dios, desde Jesucristo, desde que nace Jesucristo hasta la formulación, ¿no? La formulación que se da en los temas, que se pasan dentro de una sociedad, ¿no? Entonces, ese desarrollo de la filosofía que se da con la idea, ¿no? Se da con la idea de un Dios todopoderoso. Se da con la idea de las relaciones o la unión entre la fe y la razón. Y la idea de los famosos universales. ¿Ok? Listo. El cristianismo, la patrística y la escolástica. Son los tres momentos más grandes que se da en la filosofía medieval. En la filosofía medieval. El cristianismo, la patrística y la escolástica. Listo. Cuando nosotros hablamos en primera instancia, tenemos que conocer nosotros lo que nosotros es el cristianismo. Hoy día lo que vamos a ver es el cristianismo, una parte para encajar en lo que es filosofía medieval. Porque cuando nosotros hablamos de filosofía medieval, hablamos de, de la patrística, ¿no? De la patrística.
Cuando nosotros hablamos de la patrística, hablamos específicamente de San Agustín. Y cuando yo hablo de la escolástica, hablo específicamente de Santo Tomás de Aquino. Es decir, miren, cuando yo hablo de cristianismo, estoy hablando específicamente de Jesús, Jesucristo, sus ideas, sus dogmas. Hablo de patrística, el punto principal de San Agustín. Y hablo de escolástica, el punto principal de Santo Tomás de Aquino, que se hace en diferentes situaciones o en diferentes momentos. Muy bien, vamos a comenzar con lo que son las características de la filosofía medieval. Cuando nosotros hablamos de las características de la filosofía medieval, hablamos que se da una concepción centrada en Dios. Dios es el centro de todo. Dios es el centro de todo. ¿No? Una concepción centrada en Dios. Dios es el centro de todo, es el movimiento de todo. Pero lo que manejaban ellos era también de una manera ya de poder. Porque en esta época, en la época medieval, se manejaba la filosofía, ¿no? Centrada en Dios, pero también en el poder. Ellos manejaban todos los poderes. Ellos manejaban todos los poderes, tanto económicos como políticos. Por eso se habla también a esta época se le conoce como la época de las tinieblas, ¿no? A la época del oscurantismo. ¿Por qué se le conoce como la época de las tinieblas y la época del oscurantismo? ¿No? Se le conoce como la época de las tinieblas y la época del oscurantismo. ¿Por qué? Porque prácticamente en la filosofía medieval, tanto en patrística y en escolástica, pues no permitían que las personas supieran mayores conocimientos, no permitían que supieran mayores situaciones de vida. O sea, la gente no podía, no podía mejorar más o no podía tener mejores conocimientos, no podía investigar. Porque si las personas investigaban o las personas manejaban todos sus momentos, si las personas investigaban o manejaban todos sus momentos automáticamente, eran sancionados por un régimen que tenía la época medieval, que era la Santa Inquisición. Se era un mundo muy fuerte en ese momento, que también ellos tomaban las decisiones en todo sentido, como se da prácticamente de los siglos XVII, XVIII, XIX, que la iglesia seguía dominando. O sea, se dan muchas de esas cosas, ¿no? Pero la concepción de Dios era todo, centro de todo era eso. Una filosofía religiosa y teológica al servicio de la enseñanza de la fe. ¿Qué significa? Acá era lo que se hacía un sistema de evangelización, sobre todo en los primeros momentos de los padres de la iglesia. Ellos comenzaron con un proceso de evangelización y sus dos aspectos principales que sobresalen son la patrística y la escolástica, como les mencioné hace ratito. Pero no quiere decir que dejemos de mencionar a lo que hizo el cristianismo, ¿no? Mira, cuando nosotros hablamos de cristianismo, dentro del cristianismo hablamos específicamente hablamos de la corriente ideológica y la creencia y fe en Jesucristo, ¿no? Es la corriente ideológica de la creencia y fe en Jesucristo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros hablamos de cristianismo, hablamos desde que Jesús nace en el año 0 hasta el año 33. Bien, nosotros sabemos la historia por Semana Santa y todo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Con este sentido, la corriente ideológica de la creencia y la fe en Jesucristo se refiere a que Jesucristo da una nueva enseñanza, un nuevo amor. Si nosotros sabemos, por ejemplo, de historia de Jesucristo, lo sabemos hasta los 12 años. Y de los 12 años para adelante, desapareció prácticamente, donde aparece a los 33 años nada más nuevamente en su prédica. Entonces, o sea, conocemos esa historia, pero ¿por qué el cristianismo se hizo tan fuerte
o tan poderoso dentro del mundo romano en esa época. Se hizo por las mismas enseñanzas y la misma escuela que dejó Jesús. Jesús era una de las personas que propugnaba y manejaba todo su conocimiento, ayudaba a todo el mundo. O sea, dice que era también carpintero igual que su padre José, pero, pero que ayudaba a los demás. Prácticamente todo su sueldo lo dividía en ayudar a los pobres o su sueldo, su jornal, lo que tenía, lo que ganaba. Asimismo también ayudaba para qué? Para dar mejor estructura. Mejor estructura aquí, mejor estructura a las personas de esa época. Incluso las historias, algunas historias que salen de Jesucristo se dicen que particularmente, ¿no? Que particularmente per- permitan, ¿no? Que particularmente permitan en este sentido que Jesucristo pueda manejar específicamente, pueda manejar específicamente en el poder de qué, en el poder de Dios, ¿no? O sea, Jesucristo dice que ayudaba a los pobres, a los hombres, incluso a los enfermos. O sea, hay historias que dicen que Jesucristo se iba llevándole comida al valle de los leprosos, donde les llevaba comida, los atendía y no se contagiaba de nada. Ustedes saben que por historia también los leprosos, la lepra era una enfermedad que era bastante repudiada en la época de Jesús. Entonces ellos vivían en el Valle de los Leprosos o en un lugar donde se escondían y prácticamente morían en sus últimos, o sea, tenían sus últimos días. Dice que Jesús llevaba todas sus ideas, ¿no? Jesús llevaba todas sus ideas, todo su conocimiento, todo su apoyo económico también, o sea, no económico de plata, sino de víveres y todo, y los limpiaba y los ayudaba, y no les pasaba nada. Cualquier persona que iba a ese lugar se contagiaba. Aterrado de todas esas cosas, a veces decían que es raro, no es milagro, lo que pasa es que no se contagia con nada, ¿no? Entonces, esto es lo que manejaba el cristianismo. El cristianismo también, para hacerse fuerte, manejaba de un sincretismo cultural, ¿no? ¿Qué significa el sincretismo cultural? Que manejaba ideologías de otros pueblos, ¿no? Respetaba la cultura de otros pueblos, pero anexaban su pensamiento dentro de las diferentes culturas de los otros pueblos. Y para esto, para ahondar la teoría, ellos manejaban sus dogmas. ¿Qué significa sus dogmas? Son creencias. Los dogmas o creencias que ellos tenían o propugnaban eran cuatro. Por ejemplo, era la venida de un Mesías. Era un Mesías. Que ese Mesías, que ese Mesías, prácticamente ese Mesías, el Mesías es la idea de que viene un Salvador. Se supone que en la primera venida de Cristo en el año 0 ya se dio. Ahora se habla de la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo que se va a hablar en el sentido de que, en el sentido de venir a hacer el juicio final. Entonces, a poner el juicio final entre prácticamente redimir nuestros pecados como pasó en la primera venida de Cristo. Cristo sabía que venía. Entonces, ese es uno de los demos que se da en el cristianismo. Otro es el famoso mandamiento del amor. Ustedes saben por historia religiosa que nosotros manejamos los famosos 10 mandamientos que nos trajo Moisés, ¿no? Mandamos lo, lo mismo, o sea, el mandamiento del amor. Cuando, cuando nosotros hablamos del mandamiento del amor, estamos hablando específicamente de la síntesis de esos 10 mandamientos. De la síntesis de esos 10 mandamientos. De los 10 mandamientos. Cuando yo te hablo
Un primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y el otro mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el famoso mandamiento del amor. Esa es la síntesis del mandamiento del amor. De lo que nos menciona específicamente, acerca del cristianismo. A eso nos referimos cuando nosotros hablamos del mandamiento del amor, uno de los dogmas manejados por el cristianismo. Manejamos otra teoría también de la idea de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo en el mismo nivel. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros hablamos de la Trinidad, esa Trinidad, nosotros nos basamos para mencionar todo el derecho del cristianismo. Y el cuarto punto es la idea de la salvación. Cuando yo te hablo de la idea de la salvación, la salvación para el cristianismo dice la salvación acerca de la fe y los actos. ¿Qué significa? El cristiano es una salvación. ¿El cristiano qué significa? El cristiano nos habla de la salvación en el sentido de que solamente se va a salvar en el sentido de tener fe, no solamente tener fe, sino también los actos. O sea, para este cristianismo son los actos. Estos actos que deben ser en base a lo que tú crees. O sea, si tú dices que eres una persona buena, entonces tienes que hacer actos buenos. Esa es la creencia del cristianismo y sus famosos dogmas que nosotros tenemos. Pero este cristianismo, chicos, no la tuvo fácil. Para proponer su ideología en esos tiempos, en el siglo cero o en el siglo I que nosotros estamos mencionando, no la tuvo fácil. Porque había una gran persecución por parte de los cristianos, de los romanos. Los romanos eran los que prácticamente no aceptaban porque ellos eran, la mayoría eran paganos. Pero hubieron otras escuelas que participaron en ese tiempo que también en su parte ayudaron a reformular, por ejemplo, la idea del cristianismo. O sea, esta idea del cristianismo, como les digo, no la tuvo fácil, se desarrolló ante diferentes escuelas que hubo en esos tiempos. Miren, acá nosotros tenemos los gnósticos. Cuando nosotros hablamos de los gnósticos, estamos hablando de la escuela donde dicen que hay un logos divino. Y ese logos divino ya lo mencionaban, ¿se acuerdan en el video de San Agustín? El logos divino se refiere a un Dios poderoso que crea las cosas o que crea el conocimiento. Este logos divino es un Dios poderoso que te da todo el poder. Que te da el poder. ¿Qué quiere decir que te da el poder? El poder te lo da en el sentido de que Dios te da el poder para que tú puedas entender el conocimiento. Y este conocimiento nos permite avanzar, nos permite tener ideas acerca del mundo que estamos viviendo. A eso se referían todos los seguidores de esta escuela que se manejaba en ese tiempo. Además, hay otra escuela que se llama el montanismo. ¿El montanismo a qué se refiere? El montanismo nos estamos refiriendo a Montano. O sea, Montano es su referente, se llama el nombre de la persona. Montano es el referente que él prácticamente Montano plasma su teoría en la creencia de un ser poderoso
que prácticamente le ha hablado a él y le ha dicho que va a haber el fin del mundo en el año 147, ¿no? 147 después de Cristo. O sea, llega el año 147 después de Cristo, no, 157, 157 después de Cristo, llega el año 157 y no pasó nada. ¿Por qué no pasó nada? Porque dice que las plegarias y los rezos de todos ellos ayudaron a que Dios se compadezca, ¿no? Que se compadezca y no pase nada. Y Jesucristo fue el interceptor de todo eso. O sea, dice que esta teoría del monoteísmo duró aproximadamente hasta el siglo IV. Mira, esto estamos hablando del siglo I, siglo II, y duró su teoría hasta el siglo IV aproximadamente, con todas sus teorías religiosas. Y ahí tenemos también el maniqueísmo. El maniqueísmo viene de Mani. Mani no el de la era del hielo, ¿eh? Mani era uno de los pensadores no persas que hablaba acerca del Dios del bien y del mal. El maniqueísmo es una ideología que se habla acerca del Dios y del bien y del mal. Entonces, esta ideología acerca del Dios y del bien y del mal nos propugnan, ¿no? Nos propugna prácticamente en el sentido de la situación, ¿no? De la situación de creer en Dios, pero acerca del bien y del mal, o sea, había una teoría contradictoria prácticamente, pero esa es una teoría prácticamente que se plasmaba de los persas. El donatismo, cuando nosotros hablamos del donatismo, hablamos del padre Donato. El padre Donato, un clérigo, se opuso a las ideas de esa época. ¿Qué quiere decir? En sus ideas de que el padre Donato, cuando la iglesia le mandaba a que cobre los impuestos, el padre Donato se había dado cuenta que la población no tenía ni dinero ni economía para pagar impuestos. Entonces el padre Donato se opuso a la iglesia, a su iglesia, en cobrar impuestos. Cuando se opuso a la iglesia en cobrar impuestos, se opuso en el sentido de que se opuso a la iglesia en el sentido de que ya no quería cobrar los impuestos. Al no querer cobrar los impuestos, ¿qué quiere decir? La iglesia los comulga, los saca. Entonces el padre Donato sale de la iglesia y se va. Y se vuelve un agonista. O sea, ¿qué significa agonista? ¿No? Un agonista, en pocas palabras, o no, crea su grupo los agonistas. Y ese grupo, los agonistas, eran combatientes por Cristo. ¿Qué significa los combatientes por Cristo? Ellos eran una especie de Robin Hood de la iglesia. Robin Hood de la iglesia. ¿Qué quiere decir que Robin Hood de la iglesia? ¿Estamos de acuerdo, chicos? O sea, ¿qué quiere decir Robin Hood de la iglesia? ¿Qué significa Robin Hood de la iglesia? Dar a los ricos para dar a los pobres. Los ricos para dar a los pobres. Ok. Él hizo su grupo, los agonistas que robaban a los ricos para darle a los pobres. Ya, mira, esa especie de Robin Hood que se daba, esa especie de Robin Hood se daba ya desde épocas antiguas. Y eso se daba desde épocas antiguas. ¿Por qué? ¿Por qué se daba? Se daba de épocas antiguas, ¿por qué? Porque simplemente se veía la necesidad del hombre, pero lo manifestaban, ¿no? Lo manifestaban en diferentes situaciones. Y ahí tenemos también otra teoría, el nestorianismo, que también fue otra teoría que se basó en el tiempo del cristianismo. Este nestorianismo, ¿no? Este nestorianismo, ¿a qué se refiere?
Este nestorianismo se refiere a que había el pensador, o sea, era un también clérigo Néstor, que defendía la ideología acerca de Jesucristo, ¿no? Jesucristo como hijo de Dios. Y esa teoría casi siempre era aceptada por la iglesia. O sea, no vayan a pensar que todas las teorías que tiene la iglesia son, son porque se les ocurrió. No, son documentos aceptados y reafirmados por los clérigos de todo el mundo. Esto que Jesucristo fue hijo de Dios fue también en un momento desechado. Dijeron que Jesucristo fue un hijo, no fue hijo de Dios, fue solamente hijo de María y hijo de José, los dos mortales comunes. Entonces nosotros cuando nosotros decimos eso, entonces Néstor, ¿qué pasaba? Néstor automáticamente, ¿qué hizo? Hizo un concilio, una reunión ecuménica entre los clérigos de todos y comenzaron a debatir acerca de lo que estaban diciendo acerca de Jesucristo. Y en esa noción, y en ese momento, ¿qué pasaba? En ese momento pasaba que, en ese momento pasaba que prácticamente ellos tenían el apoyo de todos los clérigos de ahí y tomaban la decisión de que Jesucristo es hijo de Dios. O sea, y lo documentaban. Toda esa documentación está en el Vaticano. Igual pasó con el arrianismo. Arrianismo vino de Arrio. Este señor prácticamente también, pero este no fue en Jesucristo, sino fue en María. Dijeron que María no puede ser considerada madre de Dios ni de todos los hombres. ¿Qué hizo también? Hizo una reunión ecuménica y esa reunión ecuménica que hizo, prácticamente ahí decidieron y debatieron y dijeron su punto de vista y sacaron la noción que María es madre de Dios y madre de todos los hombres. Y también está documentado. O sea, estas teorías son las que defienden tanto a Jesús como a María. Todas estas teorías que salen aquí son teorías que se dieron en la época del cristianismo. O sea, el cristianismo para resurgir no la tuvo fácil, chicos. No la tuvo nada fácil. No la tuvo nada fácil. ¿Estamos de acuerdo? Vamos aquí. Vamos aquí. Cuando yo te hablo de la patrística, esta teoría de la patrística ya específicamente del poder de la teología, esta se inicia con la filosofía de Boecio, ¿no? Se inicia con la filosofía de Boecio. ¿Qué quiere decir? Con una filosofía acerca de Dios. El tema central de esta filosofía patrística es Dios, el mundo y el hombre. ¿Qué quiere decir? Tema central, Dios, el mundo y el hombre. La hegemonía del pensamiento cristiano se da con bastante poder en esa época, donde la filosofía se pone también como sierva de la teología. O sea, la teología es la propulsora importante de todos los conocimientos que hay. Y se da un ataque al paganismo. Se da un ataque al paganismo. ¿Qué era el paganismo? ¿Qué era el paganismo? ¿Qué tenemos por paganismo? ¿Qué era el paganismo? A ver, ¿a quiénes se le decían los paganos? ¿A los del campo? No, a los paganos se les decía a los romanos, chicos, a los que no creían en Dios.
Ustedes saben que los romanos no creían en Dios y se daba una persecución de cristianos. Aquí en esta época de la patrística la razón es sierva de la fe, dice, ¿no? O sea, la fe tiene bastante preponderancia porque era un proceso de evangelización. Y esta época de la patrística, chicos, se da porque se daba la famosa persecución de los cristianos. ¿Qué quiere decir con persecución de los cristianos? ¿No? La persecución de los cristianos, ¿a qué se refiere? ¿No? Se refiere a la época donde muere Jesús y automáticamente Jesús, cuando muere, se acuerdan un día antes que muera, los lleva a todos sus apóstoles y discípulos al monte de Sinaí. Ahí le da el poder divino, le da como una oración y le da el poder divino, o sea, le da prácticamente su poder que él tenía de hacer milagros, le da a sus discípulos para que se vayan a hacer el apostolado. Y eso es lo que se da específicamente en el siglo I, ¿no? Donde se dan los famosos padres apostólicos. ¿Por qué? Porque se da el famoso apostolado, donde todos los discípulos se van a diferentes partes del mundo a evangelizar el cristianismo. O sea, el cristianismo seguía aumentando, ¿no? A pesar de la persecución de muchos de los cristianos. Y ustedes saben que Jesucristo murió con la ley más común de los delincuentes en Roma. ¿Qué quiere decir? Murió crucificado. Murió crucificado. Algunos dirán, profesor, pero murió crucificado en qué sentido? Murió al lado derecho con un ladrón, al lado izquierdo con otro ladrón. Entonces, ¿qué quiere decir? Y así comenzaron a matar cristianos a cantidad, de todos los caminos estaban crucifixiones de cristianos. Pero a pesar de eso, seguían aumentando cristianos. A esto se da un famoso momento del siglo I, del siglo del apostolado, los padres apostólicos. En el siglo II y el siglo III aparecen los padres apologistas. ¿Quiénes eran los padres apologistas? Los padres defensores de la iglesia. O sea, defendían la teoría de la iglesia, ya no se quedaban, explicaban, defendían toda la teoría. Defendían toda la teoría en el sentido de hacer creer la religión. Y el siglo IV se le conoce como el siglo de oro de la patrística. ¿Por qué? Porque es el siglo donde prácticamente la patrística tiene bastante realce con la figura de San Agustín, como máximo exponente de este mundo patrístico. Alguno dirá, profesor, pero como máximo exponente de este mundo patrístico, sí, sale como máximo exponente de este mundo patrístico, que esta patrística resurge sobre todo entre los siglos V y siglo VIII. Siglo V y siglo VIII después de Cristo, ¿no? Ya la escolástica que viene en la próxima clase que vamos a hacer va desde el siglo VIII hasta el siglo XV aproximadamente, ¿no? Entonces, acá salen representantes como Flavio Justino, Tasiano, Atenágoras, Clemente de Alejandría, que se mencionó en el video, Atanasio, Tertuliano, Gregorio de Niza también se mencionó, y la figura de San Agustín. ¿Estamos de acuerdo? Y se dio la figura de San Agustín. Alguno me puede decir, profesor, ¿qué? Pero cuando ustedes estén, por ejemplo, en academia, estén en algunos lados, la figura de San Agustín, ¿no? Vino la figura de San Agustín, y esta figura de San Agustín prácticamente es la que resurge en toda la teoría patrística, en toda la teoría patrística. Y esta teoría patrística es la que defiende, ¿no? La fe por encima de la razón. O sea, es el máximo exponente. Ustedes cuando vayan a una academia también solamente le van a enseñar Santo Tomás y San Agustín, filosofía medieval, ¿no? A veces ni lo mencionan a ellos, ¿por qué? Porque no se les menciona, salvo a Clemente de Alejandría y a Tertuliano, ¿no? Que ahorita lo vamos a mencionar. Mira, dentro de estos representantes tenemos a Clemente de Alejandría y tenemos a Tertuliano. Miren aquí, cada uno con su teoría, ¿no? Cada uno con su ideología. A Clemente de Alejandría se le conocía como el fundador de la teología especulativa. O sea, ¿qué quiere decir? Comenzaban a investigar e indagar acerca de diferentes conocimientos que tenía la teología en esos tiempos, ¿no? Hacer una filosofía diferenciada. Acá, el cristiano, por ejemplo, sostiene que el cristianismo es la verdad total, mientras que la filosofía griega es la verdad parcial. Unifica la fe con la razón. O sea, Clemente de Alejandría es reconocido, ¿por qué? Porque trata de unir estas dos teorías, la filosofía con la teología.
que eran dos fuerzas muy diferentes. Y acá ya se habla de una reflexión de la doble verdad, ¿no? De las dos verdades. ¿Cuáles son las doble verdad? El estudio de la doble verdad, la fe y la razón. Cuando nosotros hablamos de la fe y la razón. Profesor, entonces, Clemente de Alejandría fue importantísimo, sí, fue importantísimo dentro del mundo de la patrística, ¿no? Porque es uno de los primeros que trata de unificar, pero dejando de lado una teoría, decía que los griegos prácticamente no tenían una verdad totalizadora, o sea, sí reconocía el estudio de los griegos, pero no tenía una verdad totalizadora. Entonces, si estamos hablando de los griegos, estamos hablando de los primeros, o sea, de Sócrates, Platón, Aristóteles, entonces estamos hablando de ellos. Y de ahí también hablamos de otro personaje que era Tertuliano. Cuando nosotros hablamos de Tertuliano, estamos hablando que para él solamente bastaba la fe, ¿no? ¿No? Solamente bastaba la fe. Otras doctrinas eran totalmente inútiles. La razón, para él la fe era el principal fundamento de todo sistema teológico. Por eso, él mira, mientras que Clemente de Alejandría trataba de unirlos, ¿él qué hace? Él dice, no, el mundo griego o la ideología griega no sirve, ¿no? La consideraba como una herejía, algo lejano, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Por eso se dice que había una contradicción total. Por eso se menciona a estos dos pensadores. Uno que defendía la unificación de las dos teorías y el otro que prácticamente decía que no, que toda la filosofía era específicamente, toda la filosofía era específicamente diferenciada. La filosofía era prácticamente nula. O sea, estamos hablando de la filosofía griega y nos dice que la filosofía era inútil y perniciosa. ¿Por qué menciona inútil y perniciosa, Tertuliano? Porque no te ayudaba más. Solamente te ayudaba a tener problemas. En cambio, la fe te ayudaba a encontrarte con Dios. La fe te ayudaba a mejorar tu sabiduría. La fe te ayudaba a avanzar como persona. Mira, cuando yo te hablo de esto, te estoy hablando del mundo de la patrística, ¿no? Y el personaje principal que sale aquí, hemos dicho, ¿quién es el máximo representante? ¿Quién es el máximo representante? San San Agustín. Agustín. Mira, y ahí lo tenemos a San Agustín. Mira, cuando yo te hablo de San Agustín, chicos, su verdadero nombre, escúchame acá tengo algunas ideas nada más, mira, ahí tengo algunas ideas, pero te voy a hablar más, ¿ya? San Agustín, su verdadero nombre era Aurelio Agustín de Hipona. Aurelio Agustín de Hipona. Él nace en la zona de Tagaste, ¿no? Nace en Tagaste en el año 354, si no me equivoco, en la zona de Tagaste, provincia de Numidia, en África. O sea, en pocas palabras, él nace en una de las colonias que era de ese tiempo de Roma. Por eso, prácticamente San Agustín vivió en una incertidumbre total los primeros años de su vida. ¿Por qué? Porque su madre era Mónica, una ferviente cristiana, y su padre era un patricio. ¿Qué significa? Un representante de Roma. Que ustedes por historia ya conocen, muchos de los romanos o muchos de los representantes de la política romana se iban por diferentes pueblos y tenían sus propias familias, ¿no? O tenían sus concubinas también. Mónica era era una esposa del papá de San Agustín. Su papá de San Agustín estaba bien metido en la cuestión política de Roma. Por eso era un patricio, era considerado, tenía un cargo público, ¿no? A la vez que era pagano, pues, ¿no? Era pagano porque vivía según las leyes de Roma. Entonces, mientras que Mónica, que después, posteriormente, Mónica la canonizaron como Santa Mónica, la famosa Santa Mónica que vemos en las iglesias, es la mamá de San Agustín. A ella la canonizaron y, ¿por qué? Por su gran bondad y grandes enseñanzas a este señor San Agustín. Pero en ese momento les enseñaban, porque San Agustín estaba en un vaivén. Mientras que la mamá le enseñaba cristianismo, el papá le enseñaba leyes de Roma.
Mamá cristianismo, papá la Iglesia de Roma. Entonces, él vivía totalmente en una incertidumbre total, o sea, una confusión total, no sabía, porque adoraba mucho a su madre, creía en muchas de las ideas de su madre, pero también adoraba y le tenía bastante admiración a su papá por todos los logros de reconocimiento que tenía. Su papá era muy reconocido, ¿no? Entonces, él vivió en una situación bastante complicada. Es así que él también se retira, que a la edad de 19 años se retira de su hogar y se va por el mundo a investigar, ¿no? Pero él en primera instancia vivió en un mundo pagano también. Él primero se volvió maniqueísta. ¿Se acuerdan del maniqueísmo? Acerca del Dios del bien y del mal, que también le trajo confusión. Después se volvió escéptico. ¿Se acuerdan de los escépticos? Acerca de la duda. Acerca de la duda. O sea, dudaba de todo, tenía también complicación, también no le llegó a tener entendimiento. Y en ese transcurso que iba aprendiendo, o sea, se volvió primero maniqueísta, después se volvió escéptico, o sea, tuvo bastantes dudas. Luego, recién que llega a la zona de Milán, en Milán se conoce con el padre Ambrosio. ¿Quién era el padre Ambrosio? El representante de Roma en ese tiempo, el que le hacía la pelea al poder romano. Se encuentra con el padre Ambrosio y el padre Ambrosio le enseña a leer y a entender el verdadero significado de la Biblia. Por eso sale su primera frase, pues, creo para entender. Alguno dirá en el sentido, ¿no? Alguno dirá, creo para entender, en el sentido de que particularmente, ¿no? Él, o sea, Ambrosio le dice, primero tienes que creer en lo que vas a hacer. Si tú lees tu Biblia, cree en lo que quieres encontrar. O sea, si vas a leer la palabra de Dios, cree en la palabra de Dios y cree en el verdadero significado de lo que quiere decir Dios. Y recién vas a poder entender y comprender lo que te quiere decir la Biblia. O sea, le dio conocimientos que antes San Agustín no los tenía, porque San Agustín dice que había leído como 10 veces la Biblia y tenía otro significado. Es así que San Agustín, después de esta plática que tuvo con Ambrosio, después de esa enseñanza, se puso a leer la Biblia con mucha fe, con mucha muy ferviente. Y chicos, ¿qué pasó? Dice que la historia te cuenta que él llegó a entender el verdadero significado de lo que Dios quería para el hombre. Él encontró palabras o mensajes muy profundos dentro de la Biblia que antes no se había dado cuenta. Entonces, cuando creía situaciones muy fuertes antes de la Biblia, ¿qué quiere decir? Es allí cuando San Agustín acepta el cristianismo y se convierte en un verdadero cristiano. Es allí cuando él dice, ya, ahora me voy a volver cristiano y ahora me voy a ordenar como sacerdote. Se ordena como sacerdote en el año 391 después de Cristo. Y ya en el año 395 lo declaran obispo de Hipona. Por eso se le conoce como el famoso San Agustín de Hipona. Ahí pones la zona, obispo de Hipona. Profesor, pero él tuvo una vida también complicada. Sí, él primero fue jurista, o sea, hombre de leyes, igual que su padre. Él era bien reconocido ya dentro de Roma, le estaban dando cargos muy fuertes a San Agustín, pero él también vivió como un romano en primera instancia, como un pagano. ¿Qué quiere decir? Vivía en diferentes circunstancias, cometía diferentes abusos, cobraba impuestos, incluso vivía con prostitutas también, ¿no? Entonces es así que él también vivió de una manera pagana, pues. También él tuvo un hijo, que después de haber tenido el hijo, posteriormente recién se ordena como sacerdote, recibe el llamado de Dios. Que, como dice la iglesia, después el hijo se le enfrenta a San Agustín cuando el hijo era adulto ya, porque el hijo siguió las ideas y siguió con el mismo poder de quién, de su padre, o sea, del padre de San Agustín, o sea, del abuelo. Mira, esa es una historia ya muy aparte, eso es más es el tema de historia, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de las ideas claves de San Agustín, hablamos de creo para entender. Mira, el creo para entender ya lo vimos ya,
que primero tenía que creer en lo que iba a hacer para poder entender el verdadero significado de su fe. En esta palabra, el verdadero significado de las cosas. El otro punto es, el mal es el producto del libre albedrío. ¿Qué significa el mal es producto del libre albedrío? Él decía que el mal es producto del libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío, chicos? ¿Qué entendemos por libre albedrío? ¿Ah? ¿Qué entendemos por libre albedrío? Elección libre. Que puedes La elegir lo que elección desees. libre. Ajá. Que tú vas a elegir lo que tú quieres. Que tú vas a elegir lo que tú quieres. Esa elección libre que puede pasar. ¿No? Esa elección libre, por eso dice, si tú haces algo malo, es porque tú lo estás decidiendo. Porque tú lo estás formando. ¿Estamos de acuerdo? Porque tú lo estás formando y porque tú lo estás mencionando. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Estamos claros hasta ahí? A eso se refería el mal, ¿no? De San Agustín. Y él hablaba de 3 tipos de males. Mira, cuando hablo yo de San Agustín te mencionaba 3 tipos de males. Mira, y escucha y apunta. El mal metafísico u ontológico. El mal metafísico u ontológico. El mal físico. Y el mal moral. Cuando yo te hablo del mal metafísico u ontológico, te estoy hablando del mal que dice que no puede ser producto de Dios. Metafísico u ontológico, ¿qué quiere decir? El mal no puede ser producto de Dios porque Dios es benevolente, omnipotente y poderoso y tan bueno que creó al hombre a su imagen y semejanza. Entonces no puede haber maldad en él, sino el mal se da por la misma situación de vida, ¿no? A eso se llama el mal metafísico u ontológico, que no puede haber mal por Dios, porque Él es benevolente y omnipotente y poderoso, que tan bueno fue que nos creó a su imagen y semejanza. Es imposible tener ese tipo de mal metafísico u ontológico. El otro es el mal físico. ¿Qué significa el mal físico? El mal físico, dice, proviene del pecado original. ¿Qué significa el pecado original? Mira, hemos hablado del mal ontológico, que Dios no puede dar ese tipo de mal. El mal físico que viene del pecado original. ¿Se acuerdan ustedes del pecado original? ¿Qué es el pecado original? Adán y Eva. ¿Qué? De Adán y Eva. Que claro, lo de Adán y Eva, cuando Adán y Eva comen la manzanita, ¿no? Cuando ustedes saben que Dios le dijo, miren, Adán, Eva, pueden agarrar todo lo que hay en la naturaleza, pero ese arbolito no lo toquen, el fruto de ese árbol no lo toquen para nada, ¿no? No lo toquen para nada. Específicamente no lo toquen para nada, dijo. Cuando dice que no lo toquen para nada, tú sabes que siempre hay ideas un poquito negativas, siempre hay ideas un poquito diferenciadas. Es así que por ahí sale la culebra. En esos tiempos, según la historia también de la iglesia, la culebra tenía patitas. Tenía patitas, parecía como un lagartito, ¿no? Tenía patitas y la convence a Eva. Y le dice, Eva, eso te va a dar poder, te va a hacer más poderosa. Y la mujer, como siempre dicen desde la época de la historia antigua, la mujer siempre ha sido ostentosa, vanidosa y todo por el estilo, cae en las, ¿no? Cae en las garras ¿de quién? De la culebra, de la serpiente. Y come la manzana. Pero la mujer no cae sola. La mujer también, como tiene ese poder de convencimiento, lo hace caer al hombre. Adán, ven, come la manzana. Yo le comí, no pasó nada. Mire, y Dios no está ocultando el poder que podemos tener. Y Adán todos son socados. Como dice, ¿no? Muchas veces, ¿no? Y eso viene desde las épocas antiguas, que se viene de esa explicación. Y Adán, y ahí automáticamente se devela su vida. Se ven desnudos, se ven todos los males, porque es conocido como el árbol del bien y del mal, ¿no? Salen todas las cosas negativas. Cuando nosotros hablamos de este sentido, nosotros hablamos específicamente, ¿no? Hablamos específicamente de eso. Es así que Dios lo saca. Le dice, ¿saben qué? Adán y Eva, ustedes han cometido el error, el pecado original, o sea, y se van del paraíso. Tú sufrirás para tener hijos, ¿no? En los partos, y tú trabajarás, ¿no? Te esforzarás, ¿para qué? Para tener alimentos.
Es así que allí aparece específicamente las enfermedades, el padecimiento y la muerte. ¿Por qué? Porque la consecuencia del pecado, el mal físico, son las enfermedades, ¿no? El padecimiento, la muerte. ¿Por qué dirán ustedes? Ustedes saben que mucho trabaja, a veces las personas nos descuidamos, ¿no? Y prácticamente nos enfermamos. Una vez que cuando estamos enfermos ya nos llega la muerte. A eso lo refiere San Agustín como el mal físico, que viene del pecado original. Y el mal moral, lo que propugna San Agustín, el mal moral dice es producto del libre albedrío. Profesor, ¿cómo que el mal moral es producto del libre albedrío? ¿Por qué? Porque el mal moral dice que se da por la propia libertad del hombre. O sea, el hombre, como es libre, elige entre lo bueno y lo malo. Y si se da el mal, es porque ellos mismos lo deciden. Acá no hay que el hombre, ¿no? El hombre es malo porque no, porque lo obligan, no, nadie lo obliga, sino el mal sale porque él mismo tiene ese sentimiento de maldad. Por eso dice, el mal es producto del libre albedrío, es propia decisión de cada uno. Además, dentro de las ideas de San Agustín, acá también hay otra idea, dice, el bien triunfa sobre el mal al final de la historia. ¿Qué significa lo que dice San Agustín? Todas las cosas buenas siempre van a ser valoradas y beneficiosas en el mundo. Van a ser valoradas y beneficiosas en el mundo. Valoradas y beneficiosas en el mundo, ¿por qué? Porque prácticamente nosotros estamos hablando de que siempre va a sobresalir sobre el mal. O sea, es como, ¿qué te dice San Agustín? Que muchas cosas negativas en tu vida siempre se van a llegar a enterar. Todo se va a llegar a enterar porque todo se sabe en esta vida. Alguno dirá, profesor, pero eso nos causa problemas. Sí, nos puede causar una serie de problemas, pero también nos causa una serie de situaciones positivas, ¿no? A eso se refiere. Acá también nos dice la fe por encima de la razón. Claro, esa es una de las ideas que se daba en la patrística. La fe aceptaba la razón, pero la fe estaba por encima de la razón. O sea, la verdad de la fe es lo que te daban todo el conocimiento. Y otra de las cosas también de San Agustín era, este señor era seguidor de quién, de uno de los grandes pensadores antiguos como es Platón. Este señor San Agustín fue influenciado por las ideologías de Platón, ¿no? Y además, el principio de toda la teoría, por ejemplo, el principio de toda la teoría de este San Agustín dice que está influenciado por Dios. Y para llegar a esa verdad es porque Dios lo ha iluminado. Dice, el conocimiento del hombre, lo que dice San Agustín, es por la iluminación de Dios. Dios ha iluminado eh, todo ese hecho de conocimiento. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el conocimiento para San Agustín viene por la iluminación de Dios. Además, cuando nosotros hablamos de San Agustín, estamos hablando también que él hace un sistema jerárquico. Acuérdense, mira, hace un sistema jerárquico. ¿Qué significa con un sistema jerárquico? Jerarquía en sus poderes. Él pone en 3 niveles. Mira, pone en primer nivel a Dios, segundo nivel a los ángeles y tercer nivel al hombre. Profesor, ¿cómo que el tercer nivel al hombre? ¿Qué quiere decir? Primero está Dios, luego está el ángel que es el intermediario y él lo manifiesta, por ejemplo, siempre mandaba al ángel a informar algunas sucesiones de su idea, ¿no? ¿Se acuerdan cuando María le iban a anunciar que iba a ser madre de Dios, madre de Jesús? Lo manda el ángel Gabriel y le dice que vaya y le hable a María, y María acepta, igual que lo manda también para que hable con José, ¿no? Cuando José también tenía algunas dudas, ¿no? Algunas, porque era algo imposible. Imagínense que en esa época que te digan tu mujer está embarazada, ¿de qué? De obra y gracia del Espíritu Santo. Bueno, ese es bastante complicado, ¿no? Entonces, ahí mencionaba, entonces, según la jerarquía específicamente del sistema de San Agustín, tenemos a Dios en primera instancia, el ángel como intermediario y el hombre, que nosotros estamos en un nivel como ser inferior. San Agustín hizo diferentes obras. Su obra
conocida o su obra cumbre que lo lleva a la fama es las famosas confesiones. No se vayan a olvidar, las famosas confesiones de San Agustín es la que lo lleva a la fama, lo lleva al poder. Pero también él tiene una famosa obra o la obra maestra, como se llama, es la ciudad de Dios. Mira, en la ciudad de Dios, San Agustín te hablan de una ciudad terrenal y una ciudad celestial. Mira, él te habla de una ciudad terrenal y una ciudad celestial. Prácticamente en la ciudad terrenal es en la que está el hombre, en la que está el hombre sumergido a la soberbia que le da el pecado original, ¿no? Que le dio el pecado original, el cual el hombre, ¿no? Se da y utiliza la naturaleza a su antojo, ¿no? Donde muchas veces tiene normas que, pero muchas veces tampoco no las cumple. Esa es la ciudad terrenal para San Agustín. En cambio, hay una ciudad celestial donde están las ideas de Dios, donde Dios prácticamente pone la fe para que el hombre se salve, pone todo el poder de la iglesia para que esta iglesia tenga un conocimiento superior y un conocimiento de avance. Muy bien, y eso sería prácticamente la teoría de San Agustín. ¿Estamos de acuerdo, chicos, hasta ahí? Y esto ya va a estar colgado específicamente en la plataforma para que vean la clase y ahorita ya nos vamos mejor a lo que es el libro, que nos queda 10 minutitos. ¿Ya? Vámonos al libro, chicos. Antonella Angelina. El pelo de Ambrosio, me dice Marina. Mejor que no he leído estas cosas porque... El primer pecado es el pecado original, ¿no? Listo. A ver, vámonos al libro, chicos, ¿ya? Acá está. Acá está lo que es la patrística. Vamos al libro. ¿Ya? ¿Listo? ¿Están con su libro en la mano para comenzar? ¿Están con tu libro, Villanueva? Sí. Sí, profe. Bien. Lady. ¿Estás con tu libro, Vilca? Cuadra. Villegas. Joaquín. ¿Estás con su libro ya? Fernanda. Adriano, no sé qué está haciendo. Usted que está loca, creo. No. ¿Estás con tu libro, hija? ¿O no? Adriano. Castro, no te veo, Castro. ¿Dónde está Castro? Castro sale un ojito, no matar. ¿Ya tu libro lo tienes, hija? Sí, sí. Ya, listo. Mejía. Ya tiene su libro, ¿no, chicos? Contésteme, pues, chicos. Sí. Ok, si me contestan, yo sé, pues, mira, yo estoy preguntando así porque estoy pasando la cursor para ver quiénes están con la cámara. Ahí está Cruz, ese salto que pone su manito. Más rápido, ¿eh? Ya, listo, chicos. Entonces, si ya estamos con el libro, acá vamos a ver. Dice, el verdadero nombre de San Agustín es Aurelio Agustín. Aurelio Agustín de Hipona. Aurelio Agustín. Aurelio, ¿no? Nace en Tagaste, ubicado en la provincia de Numidia. ¿Dónde queda Numidia? ¿En qué continente? África, muy bien. África. Su padre fue un patricio romano y su madre Mónica, una ferviente cristiana. Muy bien. A ver. Los primeros padres de la patrística son denominados padres. ¿Cómo se llamó? ¿Padres qué? Padres apostólicos. ¿Se acuerdan? Siglo I, padres apostólicos. Porque eran considerados
discípulos directos de los apóstoles. O sea, ¿qué quiere decir? Ahí pasó una de esto. Dios le dio de sus apóstoles, le dio el poder, pero estos hombres también tenían sus discípulos. Y a esos discípulos también le dio el poder y así fueron prácticamente por todo el mundo. No vayan a pensar que los 12 apóstoles nada más que quedaron, se fue 12 y uno que se autoeliminó, 11 propugnaron, no, también les dio el poder y esos a la vez dieron el poder a otros discípulos. Y así se dio prácticamente la sucesión del cristianismo por todo el mundo. Directo. Luego, en el siglo II y siglo III, aparecen los apologistas, que eran Defensores. los defensores del cristianismo. Muy bien. San Agustín seguía una tendencia ¿de qué tipo? Platónica y teológica. Y dice que hay un solo Dios en tres personas. Ambos fueron representantes acérrimos de la patrística. Relaciones, la 4. A ver, relaciones. A ver, la 4. A ver, yo lo hago eso. San Agustín. Profesor TCAB. A ver. DCAB, ¿sí? DCAB. ¿Listo? Muy bien. La 5. CDAB. A ver, déjame ver. El Mesías, muerte de Jesucristo. No, liberador espiritual es el Mesías. C. CD. DAB. CDAB, también CDAB. Muy bien. La 5, la 6. Gnósticos maniqueístas. A ver, año 100. Los gnósticos. Conocer a Dios por la razón. ¿Listo? Montanismo. Montanismo. Anunciaron el fin del mundo. Anunciaron el fin del mundo en el año 157. Maniqueísmo. Ideas cristianas y zoroástricas acerca del Dios del bien y del mal. Muy bien. Y el donaldismo, Donato, negaba la autoridad de los obispos y sacerdotes. Entonces, DCBA. Coloque verdadero o falso. Tasiano es representante de la patrística. Verdadero. El arrianismo, creado por Arrio, sostiene que Jesucristo es creado por Dios. Falso. Falso, verdadero. Falso. Falso. Ahí habla de María, ¿no? La patrística se desarrolló en la época capitalista. No, se desarrolló en la época feudal. La patrística se desarrolla en la edad antigua. No, falso. Se desarrolla en la edad media.
San Anselmo de Canterbury es el padre de la patrística. No se le puede considerar como padre de la patrística, pero sí es uno de los grandes representantes de Canterbury, ¿no? San Anselmo de Canterbury. Falso. ¿El vocablo eschola significa maestro? No, falso. Eschola significa escuela. La patrística en la filosofía de los padres de la iglesia, verdadero. La patrística es la época donde los cristianos sufren persecución de los romanos, verdadero o falso. ¿Verdadero? Verdadero. Creo para entender. Es una ideología de San Agustín, verdadero. El mal es producto de la sociedad. El mal es producto de la sociedad. No, el mal es producto del libre albedrío. Si estamos metiendo a la sociedad, estamos metiendo a todo el mundo. El bien vence al mal al final de la historia, verdadero. Fue influenciado por Aristóteles, verdadero o falso. Verdadero o falso. No fue influenciado por no fue influenciado por Aristóteles, fue influenciado por San Agustín. Y acá tenemos representantes, acá pongan Casiano, Tertuliano, ¿no? Lo que hemos hecho, ¿no? Y San Agustín al final. ¿Estamos de acuerdo? Está Gregorio de Niza, ahí llenan estos, ponen Tertuliano, Canterbury, está San Agustín, etcétera, etcétera. Representante de la patrística, excepto Duns Scoto. Duns Scoto. Duns Scoto es representante de la escolástica. Muy bien. Características de la filosofía medieval. CID. 6D, autoritarismo y teocentrismo. Muy bien. La E en total. Se le considera el mártir de la Iglesia Católica porque murió luego de ser torturado por defender las ideas cristianas. Clemente de Alejandría está ahí. Por eso es muy conocido ahí. La obra cumbre de San Agustín. Las confesiones. Las confesiones. San Agustín dice que el mal es producto libre albedrío. En realidad, la patrística fue la enseñanza y defensa del cristianismo. El libre albedrío que nos permite San Agustín. ¿Qué nos permite San Agustín con el libre albedrío? Elegir el bien o el mal. Elegir el bien y el mal. La patrística es representada básicamente por San Agustín. Filósofo que plantea entre la filosofía, teología, razón y fe, debe haber una colaboración. Filósofo que plantea que entre la filosofía y la teología, la razón y la fe debe haber una colaboración. San Agustín también. Y la característica fundamental de la patrística. Una característica fundamental de la patrística. Su máximo representante es San Agustín. Puede ser, también sí lo sabe, pero Elaboración y defensa del cristianismo. Elaboración y defensa del cristianismo. Muy bien. A eso sí, todos tienen que ver, menos la aristotélica, todas tienen que ver, pero la elaboración y defensa del cristianismo es lo que resalta. Muy bien, chicos. Ahí tenemos la tarea domiciliaria, ¿no? Que lo hagan y ahí lo presenten. La otra semana prácticamente estoy dando el primer informe de sus tareas o sus actividades que se están presentando.
No, porque lo he estado viendo así someramente nada más. Todavía no, en cambio ya esta semana, el día sábado, no, el miércoles mejor voy a revisarlo ya todo y voy a poner sus calificaciones acá prácticamente en mi registro. Entonces, chicos, ya nos estamos viendo hasta la próxima semana y vayan a descansar. ¿Ya? Nos vemos. Cuídense.